Algunas carreteras parecen completamente normales durante el día. Los autos pasan, los camiones continúan su viaje y los conductores recorren kilómetros sin pensar demasiado en el lugar por donde están pasando. Pero cuando llega la noche, algunas de esas carreteras parecen cambiar por completo. El silencio se vuelve más pesado, la oscuridad parece más profunda, y ciertas historias comienzan a surgir, historias que muchos prefieren ignorar. Esta es una de esas historias, una historia sobre una carretera larga y aparentemente común, rodeada de árboles antiguos que forman una especie de corredor natural alrededor del asfalto. Durante el día, el lugar parece solo otro tramo olvidado de carretera, usado por conductores que quieren evitar caminos más transitados. Pero durante la madrugada, muchos dicen que la sensación allí es diferente. Algunos conductores cuentan que el aire parece extraño. Otros dicen que el silencio se vuelve absoluto, y hay quienes aseguran que por algunos minutos parece que el mundo entero desaparece alrededor de esa carretera. Durante mucho tiempo, esas historias fueron tratadas solo como coincidencias o imaginación. Después de todo, conducir por carreteras aisladas durante la madrugada puede confundir la mente de cualquier persona. Pero entonces, algo empezó a ocurrir. Los conductores comenzaron a desaparecer. El primer caso que llamó la atención ocurrió hace muchos años. Un hombre llamado Ricardo salió de casa alrededor de las 10 de la noche. Tenía la intención de visitar a un amigo que vivía en una ciudad vecina. Era un viaje simple que normalmente tomaba menos de una hora. Ricardo tomó su auto y entró en la carretera como lo hacía siempre. Al comienzo del viaje todo parecía completamente normal. Incluso envió un mensaje a su amigo diciendo que estaba en camino y que llegaría pronto. Pero nunca llegó. Después de algunas horas sin noticias, el amigo intentó llamarlo. El teléfono sonaba, pero nadie respondía. La familia también intentó contactarlo. Nada. A la mañana siguiente, la policía inició la búsqueda. Algunas horas después, el auto de Ricardo fue encontrado. Estaba detenido en medio de la carretera. No había señales de accidente, no había indicios de que el auto hubiera sido obligado a detenerse, las puertas estaban cerradas, la llave todavía estaba en el encendido, pero Ricardo había desaparecido, sin dejar ninguna pista. La policía investigó toda el área alrededor. Equipos caminaron por el bosque cercano a la carretera buscando cualquier señal que pudiera indicar hacia dónde había ido, pero no encontraron nada. Ninguna huella, ningún objeto personal, ninguna señal de lucha. Era como si Ricardo simplemente hubiera desaparecido en el aire. Con el paso de las semanas, el caso comenzó a enfriarse. La policía no tenía ninguna pista concreta, y poco a poco, la desaparición terminó siendo tratada como otro caso sin solución. Hasta que algunos años después ocurrió otro caso. Esta vez fue una mujer llamada Elena. Elena trabajaba hasta tarde y siempre volvía a casa por el mismo camino. Esa noche, antes de salir del trabajo, envió un mensaje a su hermana diciendo que llegaría en aproximadamente media hora. Durante la mayor parte del viaje, todo parecía normal. Pero entonces, poco antes de llegar al tramo de la carretera donde Ricardo había desaparecido años antes, Elena envió un último mensaje. El mensaje decía solo: «Hay alguien en la carretera». La hermana respondió inmediatamente, pero el mensaje nunca fue entregado, y Elena nunca llegó a casa. A la mañana siguiente, el auto de Elena fue encontrado. Estaba detenido en el mismo tramo de la carretera donde el auto de Ricardo había sido encontrado años antes. La escena era extrañamente parecida. Las puertas estaban cerradas. El auto no presentaba daños. El bolso de Elena estaba en el asiento del pasajero. El celular estaba dentro del auto,
pero Elena no estaba en ninguna parte. Una vez más, la policía inició una intensa búsqueda en la región. Equipos caminaron durante horas por el bosque alrededor de la carretera. Se utilizaron perros de rastreo, helicópteros sobrevolaron la zona, pero el resultado fue exactamente el mismo que en el caso anterior. Ningún rastro, ninguna pista, ninguna explicación. Fue en ese momento cuando algunas personas de la región comenzaron a hablar sobre algo que muchos ya comentaban en silencio desde hacía años. Según algunos habitantes antiguos del lugar, esa carretera siempre tuvo una reputación extraña, especialmente durante la madrugada. Algunos conductores decían que al pasar por allí después de las 2 de la mañana, el ambiente parecía diferente. El sonido de la carretera parecía desaparecer. Incluso el viento parecía detenerse. Otros afirmaban sentir una especie de presión en el aire, como si el ambiente se volviera pesado de repente. Pero había relatos aún más inquietantes. Algunos conductores decían que mientras conducían por ese tramo, tenían la sensación de que había otro auto en la carretera. A veces aparecía una luz distante en el retrovisor, una luz débil, como si fuera el faro de un vehículo muy lejano. Pero siempre que intentaban mirar directamente hacia atrás, no había nada, ningún auto, ninguna luz, nada. Otras personas relataban algo aún más extraño. Decían que por algunos segundos parecía haber alguien parado en medio de la carretera, una figura inmóvil sobre el asfalto. Pero cuando se acercaban, la figura simplemente desaparecía. La policía intentó explicar todos esos relatos de manera racional. Tal vez los conductores estaban cansados, tal vez confundían sombras o reflejos en la carretera, tal vez todo era solo coincidencia. Pero había un detalle que hacía los casos aún más extraños. Casi todas las desapariciones ocurrieron en el mismo horario, entre las 2 y las 3 de la madrugada, la hora en que la carretera quedaba completamente vacía, la hora en que la oscuridad parecía más profunda. Con el paso de los años comenzaron a surgir otros casos. No eran muchos, pero todos seguían el mismo patrón. Un auto encontrado detenido, ninguna señal de accidente, ninguna pista, y un conductor que simplemente desapareció. Algunas personas comenzaron a evitar esa carretera durante la madrugada, otras simplemente ignoraban las historias, hasta que algo ocurrió que cambiaría completamente esa historia. Porque esta vez, alguien logró registrar algo. El caso ocurrió hace pocos años. Un conductor llamado Daniel estaba regresando de un largo viaje durante la madrugada. Daniel tenía la costumbre de conducir por carreteras poco transitadas y por seguridad mantenía una cámara instalada en el tablero del auto. La cámara grababa continuamente todo lo que ocurría en la carretera frente a él. Esa madrugada, alrededor de las 2:40, Daniel entró en el tramo de la carretera que ya había sido asociado con varias desapariciones. Al inicio de la grabación, todo parecía completamente normal. La carretera estaba vacía, ningún auto adelante, ningún auto atrás, solo el sonido del motor y las luces del vehículo iluminando el asfalto oscuro. Pero algunos minutos después, algo extraño ocurrió. El GPS del auto perdió la señal. La pantalla simplemente se congeló. Daniel comentó algo en voz baja, algo que quedó registrado en el audio de la cámara. Dijo, «Qué extraño, esto nunca pasa». Intentó reiniciar el GPS, pero en ese momento algo apareció en el retrovisor. Una luz, débil, distante, como si fuera el faro de otro auto. Daniel miró nuevamente, pero la carretera detrás de él estaba completamente vacía. Ningún vehículo, ninguna luz. Continuó conduciendo. Algunos segundos después, la luz apareció otra vez, esta vez más cerca. Daniel miró directamente hacia atrás, y nuevamente no había nada. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro del auto. El silencio parecía extraño, incluso el sonido del motor parecía más bajo. Daniel comenzó a disminuir la velocidad. La cámara registró el momento en que comenzó a observar con más atención la carretera frente a él. Y entonces algo apareció.
En medio del asfalto, iluminada por las luces del auto, había una figura, una silueta oscura, de pie en el centro de la carretera, inmóvil. Daniel frenó bruscamente. Durante algunos segundos se quedó mirando. La figura no se movía, no parecía reaccionar a la luz del vehículo. Daniel tomó su celular e intentó hacer una llamada, pero el teléfono no tenía señal. La cámara registró lo último que dijo. Con voz baja dijo: «Hay alguien en la carretera». La grabación continúa por algunos segundos y luego termina. A la mañana siguiente, el auto de Daniel fue encontrado detenido en medio de la carretera, motor apagado, puertas cerradas, cámara aún encendida, pero Daniel había desaparecido, sin dejar ningún rastro. Hasta hoy, conductores que pasan por ese tramo durante la madrugada dicen sentir algo extraño. Algunos afirman ver luces que aparecen y desaparecen en el retrovisor. Otros dicen que el GPS simplemente deja de funcionar. Y hay quienes aseguran haber visto una figura parada en medio de la carretera. Tal vez todo esto tenga una explicación, o tal vez algunas carreteras simplemente guardan misterios que nunca deberían ser explorados. Porque si alguna vez conduces por esa carretera durante la madrugada y encuentras algo parado en medio del camino, tal vez lo mejor que puedas hacer sea continuar conduciendo, sin detenerte, sin mirar hacia atrás. Durante mucho tiempo la grabación de Daniel fue analizada una y otra vez. Investigadores revisaron cada segundo del video, intentaron mejorar la imagen, intentaron aclarar la silueta que aparecía en medio de la carretera. Pero cuanto más analizaban la grabación, más preguntas surgían. La figura era demasiado oscura, no tenía rasgos visibles, no parecía moverse de forma normal, y había algo aún más extraño. En uno de los últimos fotogramas del video, justo antes de que la grabación terminara, los investigadores notaron un detalle inquietante. La silueta ya no estaba frente al auto, tampoco estaba en medio de la carretera, estaba al lado de la puerta del conductor, como si se hubiera acercado al vehículo. Pero nadie vio a Daniel salir del auto. La cámara nunca registró la puerta abriéndose, y aún así, Daniel desapareció, sin dejar ningún rastro. Con el tiempo, la historia comenzó a circular entre conductores que solían viajar por esa región. Algunos decían que todo era solo una historia exagerada. Otros afirmaban que el video de Daniel era real, pero había personas que aseguraban haber vivido algo parecido. Conductores que pasaron por esa carretera durante la madrugada empezaron a contar experiencias extrañas. Algunos dijeron que el GPS dejó de funcionar justo en ese mismo tramo. Otros dijeron que el radio del auto comenzó a emitir un ruido extraño, como si estuviera perdiendo señal. Pero hubo relatos aún más inquietantes. Personas que afirmaban haber visto una figura parada en medio de la carretera, siempre inmóvil, siempre silenciosa, siempre apareciendo de repente y desapareciendo en el momento en que el auto se acercaba. Con el paso de los años, más conductores comenzaron a evitar ese camino durante la madrugada. Algunos preferían hacer viajes más largos solo para no pasar por ese lugar. Otros simplemente aceleraban cuando se acercaban a ese tramo, intentando salir de allí lo más rápido posible. Pero hay algo que muchos conductores dicen tener en común cuando atraviesan esa carretera en plena madrugada. Una sensación difícil de explicar. Como si alguien estuviera observando desde la oscuridad, como si algo estuviera esperando el momento exacto en que un auto pase completamente solo por ese lugar, esperando el momento en que la carretera quede en silencio. Tal vez todo tenga una explicación. Tal vez algún día alguien descubra qué ocurre realmente en ese tramo de la carretera. O tal vez algunas historias simplemente no tienen respuestas, porque hasta el día de hoy, los autos siguen pasando por ese lugar, los conductores continúan su camino,
Y la carretera sigue ahí, oscura, silenciosa, esperando. Y si alguna vez conduces por una carretera completamente vacía durante la madrugada y ves algo parado en medio del camino, quizás lo mejor que puedas hacer sea no detenerte. Sigue conduciendo. No mires hacia atrás, porque en algunas carreteras hay cosas que es mejor no encontrar.